no cobertura pseudomonas, por si acaso. Es el único carbapenén que no cobertura pseudomonas, ¿cierto? Ya, vamos a ir a RCP ya. En RCP, lamentablemente, no les van a poder en el examen. ¿Cómo hacerlo? A ver, dibuje un RCP, ¿no? No va a venir eso. Entonces, ¿qué es probable o qué es preguntable? Esto, la cadena de supervivencia, ¿sí? Que por ahí les digan cuál es el tercer paso en la cadena de supervivencia del paro cardíaco intrahospitalario. ¿Cuál es el tercer paso? RCP de alta calidad. ¿Cuál es el tercer paso en el paro cardíaco extrahospitalario? Desfibrilación. Entonces, apréndanse los pasos, ¿sí? Y solamente para recordarles que el primer paso es reconocimiento y prevención temprano, ¿sí? En el intrahospitalario. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que uno cuando está en un hospital ya tiene que ir reconociendo qué paciente puede ir al paro, ¿no? Entonces tú vas a decir, este viejito está queso, va a hacer paro. ¿Eso qué se llama? Prevención temprana, ¿no? Ya te estás anticipando. Entonces, ¿qué haces? Llevas tu coche paro y lo tienes al lado del paciente, ¿no? Para rápidamente. A eso se refiere con prevención, ¿no? Entonces ya tú te estás anticipando, ¿sí? Tú ya te estás anticipando previamente. Y el paso previo para ambos casos es reconocer, lo primero que se tiene que hacer en ambos casos es asegurar la escena, ¿sí? En ambos casos es que la escena sea segura, ¿sí? La escena sea segura. Y luego, ya posteriormente, viene el resto de pasos, ¿no? Yo llamaré al sistema de emergencias, o en el otro caso, activaré la respuesta de emergencia y reconoceré y prevención temprana. Y en el caso del intrahospitalario, que esa es la diferencia con el extrahospitalario, ¿sí? En el extrahospitalario, si ustedes ven un paciente tirado en la calle, ¿qué tienen que hacer? Llamar en la calle, ¿sí? Inmediatamente llaman. Pero en el hospital, no. ¿Qué tienen que hacer primero? Ver si está muerto primero, ¿no? Porque si no, ¿para qué le voy a hacer RCP? Tiene que estar muerto para que le haga RCP. Entonces, ¿qué tengo que hacer inmediatamente? Lo que les dije, no, señor, ¿está bien? Me agacho 10 segundos, ¿sí? Palpo pulso, siento respiración. Si no siento, ahí al toque, ¿sí? Rápidamente, activo el sistema de emergencia. Paciente en paro, voy a iniciar RCP, traigan un D, ¿sí? Entonces, esos pasos es importante que todo médico general los tenga súper bien claros, ¿ya? Entonces, como yo les decía, yo no hago el examen, ¿ya? Pero este es algo que sí deberían saber ustedes bien. Entonces es algo que valdría la pena que les pregunten en el examen, porque es algo que sí necesitan saber qué hacer primero, ¿ya? Porque la mayoría de veces se enredan. A los que hicieron prácticas conmigo en el hospital, ¿se acuerdan que hicimos un sábado, ¿no es cierto?, con los internos? ¿Quiénes fueron? Levanten la mano los que hicieron con los internos. ¿Se acuerdan que los internos hicieron, no es cierto? Practicaron y todo bonito. Adivinen que el lunes hubo paro. ¿Sí? Y yo no estaba de turno, llegué a las 10 de la mañana porque tenía alumnos y me dicen, ha habido un paro. Y yo le digo, ¿y qué tal los internos? No pudieron hacer la receta. Con lo cual se demuestra que solo con una práctica no es suficiente. Entonces eso tienen que practicarlos porque... Y yo le pregunté al médico que está de turno, le digo, ¿pero cuál fue su problema? No, es que tenían miedo. O sea, no hundían al paciente, se chuparon en ese rato. Estaban bien asustados.
Y esto que ellos practicaron, igual que ustedes, que los que fueron ese día, no hicieron su práctica, todo bonito. Pero igual, es un tema que en el paciente vivo, y ese es por el motivo por el cual la virtualidad no funciona en medicina. En medicina tienes que aprender haciendo, ¿ya? Tienen que aprender haciendo, lo que les dije la otra vez, ya. Tienen que aprender haciendo, practicando con pacientes. Leyendo un libro no van a aprender, bueno, sí van a aprender, pero tienes que leer el libro y aplicar lo que has leído en el libro en tu pacientito, ¿no? Si no, pues está perdida la cosa, ¿ya? Entonces aprendamos bien estas cadenas, reconozcamos qué es lo que debemos hacer. Recuerden que, ¿cuánto es? Lo primero que tengo que hacer es RCP de alta calidad. Y para hacer RCP de alta calidad, ¿qué tengo que hacer? 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿sí? ¿Cuántos ciclos? 5 ciclos. ¿A qué ritmo? Entre 100 a 120 compresiones por minuto, ¿sí? ¿Cuánto de profundidad se debe hundir el tórax? Entre 4 a 6 centímetros, ¿sí? Entre 4 a 6 centímetros. ¿Qué maniobras tengo que utilizar para aperturar la vía aérea? Tenemos 2. Frente-mentón, tracción mandibular si es que hay sospecha de lesión cervical, ¿sí? En el caso del niño, ¿cómo es? ¿Qué ritmo va? No, antes. Empiezo con ventilaciones, no con compresiones. En el niño, ventilaciones de rescate. ¿Cuántas? 2 ventilaciones de rescate. Y inicio. 32. Si es que ya tengo 2 reanimadores en vía aérea, ¿qué pasa? 15-2. Roto 15-2. ¿Qué maniobras utilizo en los niños? Pulgar o con una sola mano, ¿sí? ¿Ya? El ritmo de compresión es igual, la cantidad, digamos, la compresión también varía. ¿Cuántos centímetros es? 2 centímetros en el caso de lactantes y 4 en niños, ¿sí? 2 en el caso de lactantes, 4 en niños, ¿ya? Tenemos que tener eso súper bien en claro. ¿Cada cuántos ciclos tengo que comprobar pulso? ¿Y 5 ciclos en cuántos minutos se hacen? En 2 minutos, ¿sí? Una vez que yo ya esté en RCP avanzado, ¿qué me determina para decir que yo ya esté en RCP avanzado? ¿Cuándo? Esto es RCP básico. ¿Cuándo yo digo esto ya se volvió RCP avanzado? Cuando el paciente esté intubado. Cuando el paciente esté intubado ya es RCP avanzado. ¿Y cómo es el RCP en un paciente ya intubado? Ya no detengo por nada las compresiones. ¿Y las ventilaciones cada cuánto se dan? Cada 6 segundos. Una ventilación cada 6 segundos. Por tanto, ¿cuántas ventilaciones por minuto daré? 10 ventilaciones por minuto, ¿sí? Entonces en RCP avanzado ya no es 32, es continuo, 30, 30, 30, 30 y una ventilación cada 6 segundos, ¿sí? Cada 6 segundos. La otra cosa importante, eso es todo lo que deben saber RCP, y la otra cosa importante es este cuadrito de aquí, los fármacos que yo tengo que utilizar, ¿sí? Entonces, en paro cardíaco nos va a ayudar a recordar cuáles son los ritmos desfibrilables, todos los que tengan ventricular, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. ¿Y cuáles son los no desfibrilables? La sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué otra cosa más podemos agarrarlos ahí? Ya, ¿la desfibrilación en qué momento del ciclo se da? Yo estoy haciendo compresiones, llega el desfibrilador. ¿En qué momento yo tengo que hacer las desfibrilaciones? Apenas llegue, exacto, apenas llegue el DEA, le coloco las palas independientemente de
No vaya a ser que por ahí venga una pregunta que diga, no, paciente, que usted espera que termine el ciclo para colocarlos. No, interrumpo, coloco los DEAs y espero si es que el ritmo es, si es desfibrilable, ¿qué hago? Pues desfibrilo, ¿no? ¿No? ¿Y con cuánto desfibrilo? En bifásico, ¿con cuánto desfibrilo? ¿Cuánto es el máximo? 200 joules, 200 joules, chicos, ¿ya? En bifásico. Y en monofásico puedo llegar hasta 360. Si el paciente está mojado, ¿lo puedo desfibrilar? Hay que secar la zona, ¿ya? No pueden poner las palas con agua porque si no lo van a sancochar, ¿sí? Si el paciente es peludo, lo tengo que afeitar, ¿sí? Lo tengo que afeitar. Y no se puede colocar sobre vellos porque me altera la lectura de la interpretación del EKG que hacen las palas, ¿sí? Luego, ahí está, un paciente que tiene marcapasos, ¿lo desfibrilo? Chan, 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 chan. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque los marcapasos detectan cuando hay fibrilación y taquicardia y mandan impulsos eléctricos para hacerlo retornar a sinusal, ¿no? El otro día, bueno, hace unos 5 días tengo un amigo cardiólogo en Lima que me mandó unas fotos de un paciente que en las noches hacía fibrilaciones ventriculares. Toda la noche se la pasé haciendo fibrilaciones ventriculares, ¿no? Y me mandó y me dijo, ¿qué es? Yo le dije, desfibrila a tu paciente. Y me dijo, no, es un paciente con marcapasos que ya se está yendo la pila de su marcapasos porque mucho da la... El paciente tiene que entrar, se cambia cada cierto tiempo, por si acaso, la pila del marcapaso de un paciente con marcapaso. Pero cuando el marcapaso manda señales eléctricas, se gasta más rápido la pila, ¿no? Y este paciente, pues todos los días, su marcapaso emite esa señal. Entonces el marcapaso me previene, apenas detecta un ritmo desfibrilable, el marcapaso envía una señal para desfibrilar, ¿sí? Entonces la mayoría de veces cuando un paciente con marcapaso hace paro, es por sistolia o por actividad eléctrica sin pulso. Entonces esos no se desfibrilan, ¿no? Pero igual tú tienes que ponerle los monitores. O sea, no es que diga, no tiene desfibrilador, no, estoy haciendo RCP, no, igual color, ¿ya? Entonces, los ritmos desfibrilables, ¿qué utilizamos? Epinefrina. ¿Qué es la epinefrina? ¿Cómo es más conocida? Adrenalina, ¿sí? No se van a confundir, luego van a estar reclamando en el examen. El doctor nos ha dicho epinefrina y han puesto que adrenalina es la correcta. Son sinónimos, ¿sí? Es lo mismo. 1 miligramo endovenoso cada 3 a 5 minutos, ¿sí? No, viene en miligramos, por si acaso. ¿Ya? Le pones 1 gramo, está ahí ese corazón. Ya, 1 miligramo viene, las ampollitas vienen de 1 miligramo, entonces no hay pierde, una ampolla, ¿sí? Una ampolla, una ampolla, una ampolla, una ampolla, una ampolla, bolo directo, ¿sí? Luego, la miodarona también se puede utilizar, ¿sí? A una dosis de 300 miligramos endovenoso, lo que cual equivale a 2 ampollas, ¿sí? Las ampollas vienen de 150 miligramos, se utilizan 2, en este caso sí se recomienda darlas diluidas, no directas, ¿sí? Se diluyen generalmente las 2 ampollas en mínimo 20 cc de solución de suero y se pasa, ¿ya? De preferencia en 20 minutos, ¿sí? En 20 minutos, ¿sí? La lidocaína, que es la misma lidocaína que ustedes utilizan para suturar, ¿sí? El anestésico, a dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo endovenoso. Esta también se puede administrar directa, no necesita ser diluida, la miodarona sí, ¿ya? Sin embargo, en la guía de la CLS del 2020 nos indica que la miodarona va por encima del lidocaína, es mucho mejor que el lidocaína, ¿sí?
Si leen ACLS previos al 2020, lidocaína era primera, ¿sí? Y cuando tenemos ritmos no desfibrilables, solo utilizar epinefrina, y ahí es mucho más urgente su administración inmediata, ¿sí? Es mucho más urgente su administración inmediata. Si tenemos una paciente con bradicardia, pues utilizo atropina, dopamina o epinefrina, las dosis que ya les hemos colocado ahí. Si tienen una taquicardia estable, con QRS estrecho o con QRS ancho, ¿ya? ¿Alguien me puede decir qué es indicativo de QRS estrecho y QRS ancho? Ya. Cuando vean un QRS estrecho, eso es dependiente del aurícula. Entonces, es un problema auricular, ¿ya? Pero cuando es un QRS ancho, ese problema es ventricular. Sí, es un tip, no se olviden. Siempre que vean un QRS estrecho, ese problema es auricular. Y cuando vean un QRS ancho, ese problema es ventricular. ¿Cuál es más peligroso? Los ventriculares, ¿sí? Entonces, cuando vean un QRS estrecho en un... Y eso sí, chicos, quizás a ustedes como médicos generales no se les puede exigir que interpreten, que diagnostiquen un síndrome de Wolff-Parkinson-White por EKG, pero mínimo que sí sepan identificar una isquemia, ¿ya? Sí que, o sea, y como siempre les cuento en las prácticas casos reales, la semana pasada me ha pasado que estoy pasando visita y antes de irme de la visita, porque la vi media rara una señora, le dije a los internos y al residente, ¿saben qué? Le sacan un EKG, por favor, ¿ya? Y me fui. Y al día siguiente llego a la visita, 9 de la mañana, y les digo, ¿la tomo el EKG? Y me dicen, sí, doctor, acá está. Me enseñan infarto. Y yo les digo, ¿cuándo han tomado este EKG? Ayer a las 3. Infartada la señora desde las 3 de la tarde del día anterior, sin tratamiento. Y todo porque, era muy evidente, pues tenía ondas T negativas en B1, B2, B3, B4, B5, el ST estaba elevado en B1 y B2, ser un infarto de cara anterior que se estaba extendiendo. Entonces no puede pasar eso, ¿ya? Y los dos eran de la Católica, encima, ¿ya? Entonces, mínimo, sí tienen que saber ustedes bien cómo se ve un infarto en un EKG, cómo se ve una isquemia en un EKG. En cuanto a infarto se refiere, más vale pecar por exceso que por defecto. ¿A qué me refiero? Si tienes dudas, si dices, no lo sé, pídanle enzimas cardíacas, pídanle CPKMB, troponinas y salgan de la duda, ¿ya? No se olviden, esa paciente que les comento ni siquiera tenía enzimas cardíacas, ¿ya? Entonces yo, antes de exasperarme, dije, bueno, supongo que sus enzimas cardíacas están normales, por eso no han hecho nada. Y me dijeron, no, doctor, no les hemos pedido. Y los boté, ¿no? A los residentes y a todos. Entonces, no puede pasar eso. Chequen bien eso, vean un QRS ancho y vean qué tratamiento se puede utilizar en cada uno de ellos, ¿ya? Y luego en ACL, en RCP, la otra cosa que les van a preguntar probablemente son lo que manejamos las H's y las T's, ¿sí? ¿Recordamos cuáles eran las H's? Las dos principales, ¿cuáles son? Hipovolemia e hipoxia, ¿no? La otra H, ¿cuál es? Hidrogeniones, que es acidosis, hipercalemia y hipotermia. Y las T's, taponamiento, neumotoras a tensión, taponamiento cardíaco, tóxicos, trombosis pulmonar y trombosis coronaria, infarto, ¿sí? Hay que tratar eso. Entonces vamos a repasar rápidamente eso. Hipoxia, ¿cuál es el tratamiento? Oxígeno. Hipovolemia, ¿cuál es el tratamiento? Fluidos. Hidrogeniones, ¿cuál es el tratamiento? Corregir la causa y dar bicarbonato. Si estamos hablando de hipercalemia, si es hipocalemia, ¿qué es? Retos de potasio. Si es hipercalemia, ¿cuál es? Insulina, beta-2 agonistas, bicarbonato, gluconato de calcio. ¿De quién ha hecho dextrosa? No, dextrosa no. O sea, la dextrosa viene con la insulina. O sea, el tratamiento es la insulina, pero para que no dé hipoglicemia yo le doy glucosa. ¿Sí? Ya. Hipercalemia.
Ya, repitamos. Tratamiento de hipercalemia, insulina con glucosa, con suero glucosado, beta-2 agonistas de acción corta, los SABAs, bicarbonato de sodio, resinas de intercambio, y no para bajar los niveles de potasio, sino para evitar el efecto arritmogénico del potasio, gluconato de calcio. ¿Sí? Y ya está. ¿Y cuál es el tratamiento para la hipotermia? Abrigarlo. Y si están en un país del primer mundo, ECMO, ¿no? Membrana extracorpórea. Si están en un país del primer mundo, ECMO. Vamos con las test. Neumotoras, atención, ¿cuál es el tratamiento? Toracocentesis, ¿sí? Aguja. Si es taponamiento, ¿cuál es el tratamiento? Pericardiocentesis. Si es tóxicos, ¿cuál es el tratamiento? Depende. Si es opioides, ¿cuál es? Naloxona. Si es benzodiazepinas, ¿cuál es? ¿Ah? Flumacenilo, ¿sí? Si es monóxido de carbono, ¿cuál es? Oxígeno. Si es lo que tomamos en el Perú, harto organofosforados, atropina. ¿Qué más? Antagonistas de calcio, utilizamos gluconato, ¿sí? Y nada más. Luego, otra T que tenemos, trombosis pulmonar, ¿qué hacemos? Fibrinólisis con alteplase, tecneplase, ¿sí? Y si es trombosis cardíaca, infarto agudo de miocardio, ¿qué damos? ICP, que es cateterismo percutáneo, ¿ya? O sea, para sacar el trombo, y también el alteplase, tecneplase. Si no hay fibrinólisis, ¿qué doy en ambos casos? Anticoagulación. ¿Con qué anticoagulo de preferencia? Con heparina de bajo peso molecular. ¿Cuál es la heparina de bajo peso molecular? Enoxaparina. ¿Cuál es la dosis de enoxaparina? 1 miligramo por kilo cada 12 horas, máximo 100. ¿Sí? Terminamos RCP. Vamos a EPOC. Ya terminamos EPOC y un break, ¿ya? Ya, EPOC, ¿cómo diagnostico EPOC? Con espirometría. ¿Y qué tiene que hacer la espirometría? Lo que dice acá. El BEF1 entre la capacidad vital forzada menos del 70%, pero después de un test de broncodilatación. ¿Sí? ¿Con qué hago el test? Con salbutamol. ¿Sí? ¿Cuántos? 400 microgramos, 4 PAFs. ¿Sí? Si me sale menos de 7, es EPOC. ¿Ya? Recordemos asma. ¿En asma cómo es? Primero la espirometría. No le hago no le doy broncodilatador. ¿Y qué me tiene que salir en la espirometría? Lo mismo, pero menor a... En niños, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? No, 90, ¿sí? ¿Ya? Y si me sale, ¿qué le hago? Si me sale positivo, ¿qué le hago? Broncodilatador. ¿Y qué tengo que buscar en el broncodilatador? ¿Que mejore qué? ¿Qué? ¿Que mejore 12% qué? El BEF. El BEF. Si el BEF mejora en 12%, el diagnóstico está hecho, es asma, ¿sí? Ya, pero ahora en EPOC, solamente post-broncodilatador. Entonces, si por ahí les ponen un caso clínico, ¿no? Paciente con tos crónica, hace 5 años, obeso, usted decide practicarle una espirometría, y en la espirometría le encuentran un BEF1 sobre capacidad vital forzada en 65%, ¿ya? Luego de lo cual le realizan un test de broncodilatación, el cual el BEF mejora en 20%. Opción A, neumonía. Opción B, COVID. Opción C, EPOC. Opción D, asma. ¿Qué sería el diagnóstico? Asma, ¿no es cierto? Por más que la clínica es un paciente mayorcito, gordito, ¿te apunte a qué? A EPOC, ¿no? La clínica te apunte a EPOC, pero la espirometría te dice es asma. ¿Sí? Muy diferente que en un cuadro clínico te ponga, exageremos, ya nunca se va a ver, ya, pero exageremos un poquito. Paciente de 23 años, fumador, ya,
de 40 paquetes al día, obeso, índice de masa corporal en 50, ¿sí? Tosedor desde hace 3 años, y que se le da 4 puffs de salbutamol y luego se le aplica una espirometría y se encuentra un BEF1 entre capacidad vital forzada menos de 64, que es EPOC, ¿no? Por más que la edad no nos oriente EPOC, ¿ya? Y en EPOC, para calificar el EPOC, tenemos en GOLT1, GOLT2, GOLT3, GOLT4, dependiendo de la BEF, ¿sí? Y esto es lo importante. Esto es lo importante, ¿ya? Vamos a ampliarlo un poco. El cuadrito para definir el tratamiento. Entonces tenemos el cuadro A, el cuadro B y el cuadro E, de acuerdo a la última guía EPOC. Porque la del año pasado era C y D, ahora es E, ¿sí? Ahora es E. Más fácil. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Se acuerdan? Si he tenido exacerbaciones. ¿Cuántas exacerbaciones bastan? 2. Si he tenido 2, se me va ¿a dónde? Al E. Ya no me importa nada. Ya no me importa nada. Si ven en su cuadro clínico, paciente que refiere 2 exacerbaciones durante el año previo, cerrado, es E. No piensen más. Pero si les ponen, solo ha tenido una exacerbación durante el año, o no ha tenido ninguna exacerbación, es A. Si les ponen que el paciente no ha tenido ninguna exacerbación, no, ha tenido solo una exacerbación, ¿qué sería? Pero les dicen que esa exacerbación fue manejada intrahospitalaria, ¿qué sería? E. ¿Me dejo entender? Les ponen, paciente de 50 años con EPOC crónico, presenta un cuadro de exacerbación durante el año por el cual fue hospitalizado. ¿Qué será? E. Porque basta que tenga una hospitalización, así sea solo una exacerbación, y esa única exacerbación lo llevó a estar hospitalizado, ya es E. ¿Sí? Concéntrese en eso. Los que tengan buena memoria, tómenle una foto, o antes del examen, si no tienen buena memoria, anótensela en la manito, ¿ya? Así. A y B. Y ahora, vemos eso, ya de 0 a 1 y de mayor de 1 mayor a 2. Ya. ¿Cuándo vamos a tener problemas? Vamos a tener problemas cuando el paciente solo haya tenido una exacerbación o ninguna. Y en ese caso vamos a utilizar la escala de disnea o la escala de CAT. Si es la escala de disnea de 0 a 1 o CAT menor a 10, es A. Pero si la escala de disnea es 2 o el CAT mayor a 10, ni modo, es B. Entonces vamos a ver cuál es el score de disnea, que sí les pueden preguntar porque es fácil. Grado 0 no tiene disnea, ¿sí? Entonces, ¿qué me tengo que aprender? ¿Cuál es el que marca el punto de inflexión? ¿Cuál será el que me marca el punto de inflexión? El 2. El 2 y el 1 son los que tengo que saber bien, ¿sí? ¿Cuál es el 2? Es una disnea que produce incapacidad de mantener el paso a otras personas de la misma edad al caminar en el llano o tiene que parar a descansar. Entonces el típico de la mancha de abuelitos, que todos caminan a un paso chiquitito, pero hay uno que dice, paremos un ratito, ¿sí? Ya. Entonces desde ya vayan identificando a su compañero, ¿ya? De su mancha, el que se anda dice, ya, paremos un ratito, futuro EPOC, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene un MMRC de ¿cuánto? Entonces el compañerito que se queda retrasado, ¿cuál es? El 2, ¿sí? El 2. No se olviden, acuérdense de eso, ¿ya? Y si es 2, ¿ya será qué? ¿A o B? B, automáticamente es B. Y si el paciente solamente tiene disnea cuando camina rápido o cuando sube una pendiente o cuando sube escaleras, gradas, es grado 1. ¿Será? A. El punto de infección es el 2. Obviamente el 3, que es una disnea que con 100 metros ya tiene que parar unos minutos. Si es que el paciente ya ni siquiera sale a la casa porque se agita, inclusive al salir a la calle o al vestirse,
entonces ya es 4, ¿sí? Eso es lo que me va a manejar la diferencia, ¿sí? Y también el CAT es importante. ¿Cuál es el punto de corte del CAT? 10. Más de 10 me voy al B, menos de 10 me voy al A, ¿sí? ¿Y cuáles son los criterios para el CAT? Si tose, si tiene flema, si siente opresión en el pecho, si se cansa para subir escaleras, si se limita para hacer sus actividades del hogar, si tiene problemas para salir de casa, si duerme profundamente y si tiene mucha energía, ¿sí? Probabilidad que les pregunten con CAT, hay, pero baja. Probabilidad que les pregunten con disnea, muy alta, ¿ya? Muy alta. Y finalmente, este es el otro, cómo complementamos todo. Si es A, ¿qué le doy? Broncodilatador, ¿ya? ¿Todos los días? No, a demanda. Si es B, ¿qué le puedo dar? ¿Un LABA o un LAMA? A demanda. LABA más LAMA. Recomiendan que sea uno de ellos, ¿sí? Diario. Y en el grupo E, ahí sí LABA más LAMA, ¿ya? Entonces, si les ponen un cuadro clínico de un paciente que tiene un CAT mayor a 10 y una exacerbación, ¿cuál será el tratamiento? Y por ahí me ponen tiotropio, esa es la respuesta. ¿Por qué tiotropio? Porque tiotropio es un LAMA, pues, chicos. ¿Se acuerdan, no? Ya, ahorita vamos a repasar eso, ¿ya? Pero si me asocian, LABA y LAMA es un E. Con probabilidad es un E, ¿sí? Y si es un E, entonces obviamente tiene más de 2 exacerbaciones o ha estado hospitalizado, ¿sí? Y luego, en las exacerbaciones, ¿qué puedo hacer? ¿Ya? Vamos a ver esto después. Esto primero, ya. Para repasar, ¿cuáles son los SABAs? Salbutamol, ¿ya? También tenemos la terbutalina. ¿Y cuáles son los AMAs? El bromuro de hipatropio, ¿sí? SABA es de acción corta, ¿sí? Se recomienda para las exacerbaciones, pero de preferencia nebulizado, ¿sí? ¿De cuánto viene el salbutamol en gotas? Sí, la concentración del fármaco. 5 miligramos, ¿por qué? Por 1 mililitro, ¿ya? ¿Y cuántas gotas tiene 1 mililitro? 20. ¿Y cuál es la dosis recomendada? Entre 2.5 hasta 10 miligramos. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, 5 miligramos, ¿cuántas gotas serán? 20 gotas, muy bien. Si yo decido utilizar 2.5 miligramos, ¿cuántas gotas serán? 10 miligramos, ¿sí? Y eso se diluye en 3 cc de suero fisiológico, ¿sí? Los que fueron a prácticas al hospital vieron cómo es el nebulizador, ¿no es cierto? Entonces agarras el vasito, le echas tus gotitas, le echas los 3 centímetros cúbicos con una jeringa del suero y lo conectas al oxígeno a 15 litros y hasta que se evapore el agüita, ¿no es cierto? Hasta que se evapore el agua. ¿Eh? Ahora, el bromuro de hipatropio nebulizado no tenemos muy disponible en el Perú, no se recomienda utilizar, los SABAs, ¿sí? No nos olvidemos de los SABAs para manejo de exacerbaciones. ¿Sí? No se olviden, chicos, que porque eso les pueden preguntar en asma, en una exacerbación muy severa del asma, no se olviden corticoide endovenoso, ¿sí? Corticoide endovenoso. Si viene el corticoide que cualquiera, ¿ya? Pero si todos son orales y es un endovenoso y es un paciente sumamente grave, marquen esa es la correcta, la que tenga el endovenoso, ¿ya? Por más que les pongan nombres raros de fármacos que de repente nunca han escuchado,
¿Ven el endovenoso? Esa es la alternativa correcta, pero en cuadros de asma muy severos, ¿ya? En paciente que está con mucho tiraje, que está con frecuencias respiratorias muy altas o que ya está con compromiso de conciencia o con hipotensión, ¿ya? Ya, entonces, para recordar, ¿cuál es el principal SABA? Salbutamol. ¿De cuánto viene el PAF de salbutamol? 100 microgramos por PAF. ¿Cuál es la dosis recomendada en pacientes? 2 PAFs. 2 PAFs. 2 PAF cada 8, ¿sí? Pero en exacerbaciones puedo dar 4 PAFs, hasta 6 PAF. En exacerbaciones. No es lo más aconsejable, de primera línea es nebulización, pero por ejemplo, lo que ustedes me preguntaron alguna vez, ¿no? ¿Qué hago si estoy en mi centro de salud y no tengo nebulizador, ¿no? Entonces puedo ir utilizando PAFs, 6 PAFs, ¿ya? Hasta que pueda llegar a un establecimiento de mayor nivel, ¿sí? ¿Cuál es el SAMA principal? El bromuro dipatropio, ¿sí? El bromuro dipatropio generalmente se da 4 PAFs, ¿sí? Se da de 2 a 4 PAFs. De 2 a 4 PAFs. Es un SAMA, ¿sí? De 2 a 4 PAFs. Entre cada 4, cada 8 horas, ¿sí? Cada 8 horas. Luego, tenemos los lamas. ¿Cuáles son el lama principal? El tiotropio, ¿sí? El tiotropio, que viene una dosis de 2.5 microgramos por PAF. Se recomienda dar 2 PAF cada 24 horas. O uno cada 2. ¿Ya? Entonces, como dice ahí en ese cuadrito, 2 inhalaciones una vez al día en EPOC leve, ¿no? O asociado al LABA en EPOC moderado, ¿no? Es lo mismo que el tablita ABC, ¿no es cierto? ¿Qué decía que era la A? Para el tratamiento de la cual era broncodilatador. Cualquiera, de preferencia cualquiera. SABA puede ser, inclusive, ¿sí? Cualquier broncodilatador. Para el B, ¿cuál era el tratamiento? LAMA. Y miren, acá dice, ¿ve? EPOC leve, 2 PAF una vez al día. Y en el tratamiento del E, ¿cuál era? LABA más LAMA. Y ahí dicen, ¿ve? Y en EPOC moderado, asociado a un LAMA. Sencillo, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? No, o sea, esto es un ejemplo para que se den cuenta que aplicando el ABCD es lo mismo que acá. ¿Por qué tienen que aprender con ABCE? ¿Por qué tienen que aprender con ABC? Porque el ABCE te ayuda a orientar el cuadro clínico a un determinado tratamiento. Si tú solo lees esto, ya, yo me lo aprendo de memoria. EPOC leve ¿y cómo era el EPOC leve? Luego en la pregunta del examen. Dice, yo ahora es leve moderado, y ahí es donde pierden la mayoría. Entonces mejor es aprender con el ABE, porque te orienta a ver cuál es leve y cuál es moderado. ¿Cuál es leve? El A, ¿sí? El B y el E, antes era moderado, B y C, y severo era D. En cambio, en la nueva actualización, leve es A, moderado es B, y E es moderado severo, ¿sí? ¿Y cuál es el LAMA? ¿Cuál es el LAMA? ¿Y el ABA? El salmeterol, ¿sí? El salmeterol que utilizamos de 25 a 50 microgramos cada 12 horas, ¿sí? O sea, 1 o 2 PAF cada 12 horas de salmeterol, ¿sí? Y el que dice la guía de asma, ¿cuál es? Formoterol, no se olviden de formoterol, es el de primera línea de acuerdo a las guías, ¿sí? Formoterol es el de primer, pero ese es para el tema de asma, ¿sí? Chicos, no se olviden, formoterol es el de primera línea para el manejo de asma.
No se olviden de estudiar en asma, chicos, los steps. ¿Cuál es el tratamiento para el step 1, para el step 2, el step 3? Eso es lo básico, ya que tienen que repasar bien en lo que es asma. Ya, listo. Paremos un ratito ahí. ¿Qué me hace? ¿Qué tal su examen?